En Isaías 53:5 vemos la primera escritura. En la mañana el grupo de la mañana les decía: ¿cuántos llegaron enfermos? ¿Cuántos se sintieron enfermos? ¿A cuántos le han diagnosticado una enfermedad? ¿Cuántos han estado tratando con una enfermedad? Lo más común, alta y baja presión, diabetes, cáncer, todas esas cosas son enfermedades. No las negamos, sabemos que existen. Sabemos que a muchos les han diagnosticado. Sabemos que están bajo medicamentos, sabemos que están bajo tratamiento. Es una verdad eso que existe. Pero no es lo que Dios se prometió. La salud divina es nuestra herencia en Dios y nuestro derecho en Cristo. En Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos. No vamos a ser, ya fuimos. ¿Cuándo fuimos? Hace 2000 años. Hace 2000 años. No importa que te hace un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años que diagnosticaron una enfermedad. Esa enfermedad, antes de estar en tu cuerpo, ya había sido sanada. En la mañana les comentaba el grupo de la mañana que yo tenía cierto temor cuando llegara a la edad que murió mi papá. Hace muchos años llegué a esa edad. Él murió a la edad de 64 años. Hace muchos años llegué a esa edad. Cuando yo llegue a los 64 años, ¿será que voy a morir como murió mi papá? Aleluya. ¿Por qué? Porque si ven una foto mía y ven una foto de mi papá, es idéntica. Y yo dije: esa herencia no viene a mí. Amén. Y cuando llegue ese día que yo cumpla 64, no voy a morir. Amén. Así de que voy a estar en esta tierra por muchos años. Jesús pagó un precio, ya leímos en Isaías 53:5. Jesús pagó un precio por nuestra sanidad hace 2000 años. Cuando Él fue castigado y fue golpeado 39 veces, en cada latigazo que le dieron se estaba llevando cada enfermedad, porque según la ciencia el cuerpo puede tener 39 enfermedades. Cada latigazo una enfermedad era quitada. Hoy te vas a ir completamente sano. Si llegaste enfermo o has estado tratando con una enfermedad que la ciencia no ha podido curar, la palabra de Dios te sana completamente. Amén. Él pagó el precio para que nosotros gocemos de una buena salud. En 1 Corintios 6:20 nos dice: porque habéis sido comprados por un precio. Habéis sido comprados por un precio. Glorificad pues a Dios. El apóstol Pablo específicamente nos dice en qué debemos glorificar a Dios. Tenemos que glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Dos partes importantes: cuerpo y espíritu. En nuestro cuerpo y nuestro espíritu tenemos que glorificar a Dios. Un cuerpo enfermo de un creyente nacido de nuevo no puede glorificar a Dios, porque Él se llevó todas las enfermedades y se llevó todas las dolencias. Jesús pagó el precio completo por nosotros. Ya no tenemos que tener enfermedad. Nuestro cuerpo ahora es para glorificar a Dios. La palabra de Dios es el canal más importante para la sanidad de la humanidad. Salmo 107:20. La palabra de Dios es el canal que te sana. En Salmo 107:20 dice: y envió su palabra, ¿y a cuántos sanó? Y los sanó. Envió su palabra y los sanó. No solamente eso, dice: y los libró de la ruina. Dos cosas importantes: te sana y te saca de la ruina. Amén. La palabra de Dios es rápida, es viva y es poderosa, y más cortante que una espada de 2 filos, que gana cualquier batalla que tú confrontes en la tierra. Vas a ganar. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Todo es hecho por la palabra de Dios. Así de que si en tu caminar como creyente veniste al reino de Dios enfermo y no has sido sanado, la palabra de Dios repara ese cuerpo que vino enfermo del mundo. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y todo lo que el mundo o tú tuviste del mundo, cuando vienes al reino de Dios, lo primero que tenemos que saber es que hace 2000 años Jesús se llevó mis enfermedades
se llevó mis dolencias, y esa palabra sana todo mi cuerpo. Eso es lo que tenemos que estar meditando nosotros. Por eso, hasta que nosotros sepamos lo suficiente de palabra o el conocimiento de la palabra, es cuando podamos ser libres. Es la calidad de la palabra o el conocimiento que tú tengas de ella que va a determinar tu calidad de vida. Es el conocimiento o cuánta palabra tú tienes que va a determinar tu calidad de vida. La Biblia nos enseña la importancia de la palabra de Dios para que tú y yo tengamos una salud completa. En Proverbios 4, 20 y 22 nos enseña que la palabra de Dios es salud o sanidad para cualquier parte del cuerpo. En el verso 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Verso 21: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ven lo importante, el tema se llama la palabra es la llave maestra para tu sanidad. Porque son vida a los que la hallan y medicina. ¿Qué es medicina? A tu cuerpo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo. La palabra de Dios es la garantía de tu completa salud. Por eso tenemos que meditar en ella de día y de noche. Juan 6:63, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, Pablo nos dice en Corintios 3:20 que nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que glorifiquen a Dios. Juan 6:63 nos dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Quiere decir que cada palabra que yo medite le va a estar dando vida a mi espíritu y salud a mi cuerpo. No puede haber otra cosa más que la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Detrás de la palabra de Dios está el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios formó de la tierra al hombre y dice que le dio aliento de vida? Cuando tú lees la palabra de Dios, atrás de la palabra de Dios viene el Espíritu de Dios y viene un aliento de vida. Y Jesús dice: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Para eso es que Él vino. En Lucas 5:17 nos dice, al final de esa escritura dice que el poder de Dios estaba en Él para sanar. El poder de Dios estaba en Jesús para sanar. La última parte dice sí, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Amén. Tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir conociendo todas las garantías que nosotros tenemos como ciudadanos del reino de Dios. Lo que Jesús enseña es el poder de Dios que estaba presente en Él para sanar. El poder de Dios para sanar estaba presente a través de Jesús. La palabra de Dios tiene el Espíritu, que es el poder de Dios. La palabra de Dios que oímos y leemos no solo es información, sino es para nuestra completa salud. En Hechos 14, 9 y 10 habla de este hombre paralítico inválido que estaba postrado, pero este hombre ya había oído de Jesús. Estamos llegando al área. La semana pasada hablábamos ten fe en tu fe, y estamos viendo que hoy en día demasiados creyentes viven todavía de una fe ver para creer. A veces escuchamos que solamente Tomás tenía esa fe de ver para creer. No, muchos discípulos tenían la fe para creer, la fe de ver para creer. Muchos cristianos hoy en día tienen fe, pero una fe de ver para creer. Y este hombre había escuchado, ya no había visto a Jesús, ya no veía a Jesús, pero oía del nombre de Jesús. Este hombre ya había escuchado en el libro de Hechos 3:6 que aquel paralítico había sido sanado en el nombre de Jesús a través de los discípulos. No veían ya a Jesús, ya Jesús ya había sido se había ido una nube. En el verso 14, capítulo 14 de Hechos 9, nos dice que estaba este paralítico sentado, y al ver que venía Pablo, se detuvo y le pidió que orara por él. Pablo, cuando lo vio
que este hombre sentado paralítico tenía fe. No tenía fe en Pablo, tenía fe en el nombre. ¿A quién veía él? A Pablo. ¿En qué tenía fe? En el nombre. Los discípulos, toda la gente que estuvo cuando Jesús caminaba, tenía fe en Jesús, porque lo veían, lo oían y lo sentían. Pero ahora ya no estaba Jesús. Ahora tenían que tener fe en lo que no ven. Ese es el tipo de fe que nosotros en este tiempo tenemos que tener. Un tipo de fe que no vemos. Un tipo de fe que tú no tienes que ver a Jesús. Solamente tienes que tener fe en el nombre. Amén. Y este hombre, cuando tuvo fe en el nombre de Jesús, Pablo vio que tenía fe y fue completamente sanado por la fe. ¿Ok? Nuestra fe en la palabra que hemos oído y leído, cuando nosotros tenemos fe en la palabra que escuchamos, que meditamos, esa fe va a hacer que salga virtud y fluya la sanidad y que sea manifestada. Así también como vemos y leemos en el libro de Lucas 5, en la pesca milagrosa, habían pescado toda la noche, pero ellos dijeron, en tu palabra. Pedro reconoció que esa palabra tenía poder. Tú y yo tenemos que reconocer que la palabra tiene poder. No necesitamos ver, oler, tocar para creer. Solamente tenemos que tener una fe que no vemos. Amén. En el Salmo 103:5, 103:2 y 3. Ahí en el Salmo 103:2 nos dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El verso 3 nos dice que Él es el que sana. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Primero dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Tenemos que gozarnos porque Él es el que sana, quita todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de justicia. Jesús nos enseñó en el libro de Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Este verso lo podemos oír infinidad de veces, pero a veces no nos explican qué es la justicia y qué es ser justo. La justicia, busca primeramente el reino de Dios y la justicia. ¿Qué es justicia? La justicia es la capacidad de estar en la presencia de Dios Padre sin tener un sentimiento de culpa o inferioridad. Quiere decir que Dios no acepta esas oraciones que oímos a veces: Señor, yo soy un pecador, perdóname, Padre, ten misericordia. Señor, hemos pecado, quita esta pandemia. Dios no es un Dios que le estés mendigando. Dios no es un Dios que con tus lloriqueos se va a mover. Dios es un Dios que honra tu palabra. Y cuando tú dices: Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú te llevaste mis iniquidades, mis enfermedades, mis dolencias, yo te doy gracias. ¿Qué sucede? Él honra su palabra y virtud fluye de esa palabra y tú quedas completamente sanado. Ese es el poder que la palabra tiene. Amén. Nosotros tenemos que tener fe y dejar a un lado cualquier sentimiento de culpa o de inferioridad. ¿Por qué? Porque Él no conoció pecado. Jesús no conoció pecado, pero por ti y por mí, de acuerdo a 2 Corintios 5:21, se hizo pecado para que tú y yo seamos justos delante de Dios. Cuando somos justos delante de Dios, tú te paras a orar a Dios, te paras a adorar a Dios, sin ningún sentido de culpa o de inferioridad, porque somos hombres y mujeres de fe. Usamos palabras de fe, producimos resultados de fe. Hebreos 11:3 nos dice que Dios creó y produjo todo con palabra de fe, lo que Él habló.
Marcos 4:29, también Jesús usó palabras de fe. Cuando le dijo a la tormenta, cállate, enmudece, fueron palabras de fe. Ese mismo poder, esa misma autoridad esté en nosotros. Pero mientras no sacamos el sentimiento de culpa o de inferioridad, no podemos usar la palabra de Dios con esa confianza. Por eso la justicia es estar firmes delante de Dios sin ningún sentimiento de culpa o de inferioridad. Pedro, en el nombre de Jesús, en Hechos 3:6, sanó a aquel hombre. También Pablo, en el libro de Hechos 16:18, cuando aquella muchacha adivina le salía al encuentro a Pablo, y Pablo dijo en el nombre de Jesús, y se besó fuera ese demonio. Tomó su poder, tomó su autoridad. ¿Quién le dio ese poder y esa autoridad? Se lo dio Dios a través de Cristo Jesús. Es el mismo poder y la misma autoridad que tú y yo tenemos en este día. Tenemos que usar palabras llenas de fe. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos la naturaleza de Dios. Podemos actuar en su palabra y obtener los mismos resultados. Amén. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres de fe. ¿Por qué personas, el domingo hablábamos fe en tu fe? Amén. Pero ¿por qué personas no tienen fe en su fe? Tienen fe en alguien más, pero no tienen confianza en su propia fe. Por alguna razón no creen en ellos mismos. No creen en lo que Jesús ya hizo por ellos. O no creen quiénes son en Cristo. Probablemente han estado siendo equipados solamente en sus sentidos y debilidades. Aceptan cada condenación que se habla del púlpito. Llegan a estar dispuestos a creer todo lo que venga contra ellos. Aceptan indignidad, falta de aptitud. Aceptan que son débiles y que les falta fe. Nuestro Padre, tenemos que saber que Dios, la Escritura dice, no hace acepción de personas, no tiene favoritos. Cada persona que nace en su familia, la familia de Dios, tiene la misma redención. Nos redimió de las manos del enemigo. Colosenses 1:13 nos dice que Cristo nos redimió, nos ha sacado del poder del reino de las tinieblas al poder de su amado reino, de su amado Hijo Jesús. Gálatas 3:13 nos redimió del poder de la maldición. Hay maldición en el mundo, pero la maldición en el mundo no tiene poder contra mí. ¿Por qué me redimió de esa maldición? Ahora yo tengo que activar mi fe. Yo tengo que creer en mi fe. ¿Ustedes creen que esa cosa que anda por ahí no anda atrás de ti? Claro que anda atrás de ti como anda atrás de mí. Pero yo sé que mi fe, aunque Él venga como un rayo, como le dijo Jesús en el libro de Lucas 10:17, Pedro, yo veía como Satanás caía como un rayo contra ti, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Qué nos está diciendo? Que lo único que puede detener todo lo que venga contra ti es tu fe. No la fe de alguien más, tu fe. Tu fe. Amén. Gloria a Dios. Él nos redimió de la mano del enemigo y nos redimió del poder de las tinieblas. El problema de la sanidad, les decía en la mañana, se quedaron pensando. El problema de la sanidad es un problema de integridad de la palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es íntegra. Pero ¿por qué el problema de la integridad puede ser un problema? ¿Por qué el problema de la sanidad puede ser un problema de la integridad de la palabra? Todos sabemos que la palabra es íntegra, la palabra de Dios. Pero cuando tú y yo no le damos la integridad a esa palabra de Dios, no se va a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Por eso es el problema de la sanidad, es la falta de integridad en la palabra. Cuando yo sé y yo leo y yo creo que 1 de Pedro 2:24 dice que Él se llevó mis enfermedades. Cuando yo le doy crédito a otra cosa menos que a la palabra, no estoy haciendo la palabra íntegra en mí.
No estoy haciendo la palabra íntegra en mí. Yo tengo que elevar mi fe. Y si, por ejemplo, gracias a Dios que no tengo nada, nunca voy a tener nada, pero por si alguna cosa, es que nunca voy a doctores porque los doctores te enferman. Y no les creo, y se enojan conmigo, pero no le hacen. Si yo voy y me dicen, tienes diabetes o tienes alta presión, ¿qué le digo? Eso es lo que tú dices, pero eso no es lo que dice la palabra. Yo le voy a creer a la palabra. Porque si yo le creo a la palabra, le estoy dando la integridad completa a la palabra. Y al yo darle la integridad a la palabra, voy a recibir lo que dice la palabra. Ahora, si yo no le doy integridad a la palabra, yo voy a depender hasta que me muera de la medicina. Porque no le di integridad a la palabra. Ahí radica el problema de la sanidad de muchos cristianos. No le dan integridad a la palabra. Vamos a llegar a la parte que hablaba en la mañana. Pero Dios tiene misericordia y tiene compasión por todos los cristianos que están enfermos. Y tiene un método para tratar con los cristianos inmaduros espirituales, los bebés espirituales. Tiene un método. Por eso es que te vas a ir completamente sano y al llegar a tu casa vas a vaciar el botiquín de toda medicina que tengas. Porque vamos a hacer la palabra íntegra. Sabemos que la palabra... cuando no le damos integridad a la palabra, no puede hacer el efecto. Muchos no lo saben o reconocen que la palabra es nuestro sanador. Dios en Cristo Jesús planeó una redención perfecta. En esa redención se encuentra una sanidad perfecta para cada creyente. Pero por causa de la falta de conocimiento de la palabra, hay muchos cristianos enfermos por todos lados. Salmo 107:20 leímos, envió su palabra y lo sanó. Juan 1:1, al principio era la palabra. Juan 1:14, pero esa palabra se hizo carne y vino y habitó en nosotros. Juan 6:63, las palabras son vida y son espíritu. La palabra de Dios siempre está en tiempo presente, nunca está en tiempo futuro. Porque es ahora, es un Dios de ahora. La fe es ahora, no es mañana. Y nosotros a veces accedemos a que oren por nosotros y decimos en el tiempo de Dios, nos dicen en el tiempo de Dios, Dios la va a sanar. Hermano y hermana, si es la voluntad de Dios, Dios la va a sanar. Ay, hermana, a lo mejor hay pecado oculto. A lo mejor usted no tiene fe para ser sanada. Te empiezan a decir todas esas cosas desde aquí arriba y te entrenan a que aceptes esas cosas y te quedas esperando el tiempo de Dios. Dios no tiene tiempo porque Dios es infinito. Dios está esperando en tu tiempo. Cuando tú decretas una cosa y te es concedida al momento que tú la hablas en fe. Por eso tenemos que saber bien lo que es la fe, que es a tiempo presente. Amén. La palabra de Dios siempre está en tiempo presente. La palabra es una parte de Dios y siempre es ahora, no a futuro o a esperanza. En Hebreos 7:22, Jesús nos trajo un mejor pacto. Tú y yo estamos en un mejor pacto. Tú y yo estamos en un mejor pacto. Cuando yo leo Éxodo, cuando leo Éxodo y salió esa gente, 3 millones y se quejaban con Moisés, yo veía un error. El miércoles sabemos y nos han dicho que Moisés obedeció a Dios y marcan que una sola vez obedeció cuando golpeó la roca. El miércoles oímos que hubo una obediencia antes, desobediencia. Y esa desobediencia le costó que por poco muriera Moisés. Pero la esposa, por eso tenemos que tener una esposa o un esposo de Dios, porque la esposa se acordó y dijo, Dios, no mates a Moisés. Y la esposa se acordó y dijo, wow, Moisés desobedeció a Dios porque no circuncidó a nuestro hijo. Cuando la esposa reaccionó, fue y circuncidó al hijo y Moisés revivió y se fue a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Una desobediencia. Lo puedes leer en Éxodo 4:24. Una desobediencia de Moisés estaba causándole la muerte. Si se moría Moisés, Dios podría levantar a otro.
Así que también nosotros, una desobediencia puede ocasionar. Por eso es que Dios nos aconseja que tengamos, ¿verdad? Nuestro esposo, nuestra esposa, sea un hombre o mujer que reciba discernimiento y sea de apoyo. Porque si yo cometo una desobediencia y mi esposa me dice, no te preocupes, Dios se olvida, no, pum, y me muero por la desobediencia. Pero no Séfora, porque Séfora, cuando supo que Moisés había desobedecido, dijo, ok, no circuncidamos a nuestro hijo. Y consiguió un cuchillo ahí en la posada donde estaba, lo puede leer en Éxodo. Consiguió un cuchillo, vino y circuncidó al hijo mayor y tiró el prepucio de los pies de Moisés, y Moisés reaccionó y revivió. Se agradó Dios de la obediencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como cristianos tenemos que tener una clara distinción y saber distinguir, sobre todo en nuestra mente. ¿Tenemos una mente de credulidad o tenemos una mente de nuestros 5 sentidos? Tenemos que saber distinguir. Tenemos que creer en la palabra y actuar en ella. Cuando solamente tenemos un conocimiento en los sentidos de la palabra de Dios, no va a venir la integridad completa de la palabra de Dios. Vamos a escuchar de eso con más calma. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos o podemos tener un conocimiento de la palabra de Dios. Tú puedes ser un teólogo en la palabra de Dios. Tú puedes saberte la palabra de Dios. Pero mientras no actúes en ella, de nada va a servir. El efecto de la palabra de Dios es cuando actuamos en ella. Si no actuamos en ella, solamente se va a quedar como en un asentamiento mental. Sabes mucho, pero tu cuerpo no ha sido sanado. El conocimiento de los sentidos no te da la unción de sanidad. Lo único que te sana es el conocimiento de la palabra de Dios, y actuar en la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios, es lo que te da la seguridad de tu sanidad. No solamente el conocer. En la mañana les decía, usaba una ilustración. Tú puedes pasar por una joyería y te gusta un anillo de diamantes o un anillo, y pasas y lo ves por el mostrador y te quedas viéndolo y lo anhelas, pero no lo puedes obtener. En la palabra de Dios está llena de sanidad, y tú deseas y conoces que aquí está tu sanidad, pero no lo has podido obtener. ¿Cómo puedes obtener el anillo? Actuando. Te metes a la tienda, tienes el dinero suficiente, lo adquieres. ¿Cómo puedes obtener? Actúas. ¿Cómo puedes obtener tu sanidad? Lees la palabra de Dios, actúas en ella y obtienes tu sanidad. No solamente con saber que algún día Dios te va a sanar, no, es cuando actúas en ella. Amén. Por eso hoy nos vamos a ir todos completamente sanos. Si alguien venía enfermo, si alguien ha estado tratando con una enfermedad por años, simplemente las alergias. Las alergias, a veces nos confortamos con ellas, buscamos un medicamento para la alergia. Y haces de la alergia tu estilo, haces que tu cuerpo sea una casa donde habite la alergia plácidamente. Como quiera, el tipo de alergia viene y me tomo un medicamento y se me quita. Pero cuando vas a la palabra de Dios, esa alergia agarra sus maletas y se va para siempre. Para siempre. Amén. Creer en la palabra de Dios no es solo reconocer o pronunciar que es verdad. Creer en la palabra de Dios es tomarlo. Porque yo sé que lo que la palabra de Dios dice es mío. Eso es creer en la palabra de Dios. Actuar en la palabra de Dios es hacer su voluntad y actuar en su voluntad. Nosotros honramos a Dios cuando honramos a Dios cuando actuamos en su palabra. Nosotros honramos a Dios cuando actuamos en su palabra. Juan 15:7 nos dice: si ustedes habitan en mí y yo habito en ustedes, todo lo que ustedes pidan en mi nombre les será hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Habitar en la palabra, y que la palabra habite en mí. Entonces todo lo que yo pida me va a ser hecho. Tenemos que saber que Jesús tomó nuestras enfermedades y se hizo pecado por nuestros pecados. Esto fue el método que Dios usó para quitar el pecado.
Dios resolvió el problema del pecado hace 2000 años. Ya no hay pecado, Jesús lo quitó e hizo al hombre justo. La enfermedad no es un problema. El único problema es que el creyente no conoce su herencia en Cristo. Juan 1:29 nos dice, Juan dice, cuando vio a Jesús, dice, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba anunciando y nos estaba dando una gran noticia. Nos estaba diciendo, miren, este que viene aquí, yo lo voy a bautizar y después Él va a ir y va a quitar el pecado tuyo y el mío también. Eso es una gran noticia. Él, Jesús, se hizo sustituto para los pecados. Una de las cosas que tenemos que tener en claro: cuando tienes diabetes, siente los síntomas. Cuando tienes alta presión, siente los síntomas. Cuando tienes alergia, siente los síntomas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿quién te da que tú sientas los síntomas? Los sentidos. Los sentidos. Tú sientes dolor de cabeza, no sé cuáles son los síntomas de la alta presión, no sé, yo nunca he tratado con enfermedades, nunca voy a tratar, yo no te puedo decir cuáles son los síntomas, pero cuando tú sientes los síntomas, tú no los sientes en tu espíritu, tú los sientes en tus sentidos. ¿Sí o no? Ahora, tus sentidos están dando testimonio de lo que sientes. Te duele un dedo, te duele una mano, te duele lo que sea, te está dando los sentidos. Los síntomas mandan una señal a tus 5 sentidos. Te duele la cabeza, te sientes cansado, la alta presión, te puede dar el alto colesterol, te puede dar un derrame porque tu presión, y te empieza a mandar un testimonio de lo que sientes. Ahora, cuando yo digo, ok, yo sé que siento esto, pero eso no es lo que dice la palabra. Aunque mis 5 sentidos sientan los síntomas, yo tengo que saber que Él se llevó mis enfermedades, se llevó mis dolencias, y por las heridas de Él yo voy a ser sanado. ¿Qué quiere decir? Yo le tengo que dar una orden a los sentidos, que los sentidos no gobiernen mi espíritu. Mi espíritu tiene que gobernar los sentidos. Mi espíritu tiene que gobernar los sentidos. Yo no te digo que no hay síntomas, sí hay síntomas. Pero no dejes que los síntomas te están dando testimonio de lo que te está pasando. Tú tienes que darle testimonio a tus sentidos de lo que el Espíritu de Dios dice, de lo que la palabra de Dios dice. De esa manera vas a fortalecer tu espíritu, y cuando los síntomas quieran dar testimonio de lo que son ellos, tú dale testimonio quién es Cristo en ti. ¿Qué es la palabra de Dios en ti? Y tú quedas completamente sanado. No importa la enfermedad, desde una simple alergia hasta un cáncer. El poder de Dios es igual. Desaparece. Amén. ¿Cuál es el método de Dios para tratar con los babies espirituales, con los inmaduros? Dios tiene un método. Dios tiene un método. En Santiago 5:4, ese es el método de Dios. En Santiago 5:4, Dios no quiere, Pablo dice, no puedo hablar de ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque no quieren dejar de beber leche en vez de vianda. Los cristianos inmaduros o babies espirituales son los que todo el tiempo quieren estar tomando leche. Se conforman con algo. Pero Dios tiene un método para que dejemos y salgamos de la inmadurez espiritual y dejar de ser babies en Cristo. Amén. Mira lo que dice Santiago. Nosotros, tú y yo, vimos la semana pasada que nosotros no dependemos de la fe como los discípulos. Nosotros dependemos de una fe, no tampoco como en Hechos 2:4. Porque en Hechos 2:4 ellos oyeron las lenguas, vieron el fuego, sintieron el viento. Todavía no era una fe sin ver para creer. Ellos oyeron las lenguas, vieron el fuego, sintieron el viento. Su fe no estaba en lo que no veía.
Su fe todavía estaba conectado en lo que veían. Tú y yo no tenemos que estar conectados en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que oímos. Tenemos que estar conectados en lo que no vemos. O lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, está preparado para los que aman a Dios, dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 2:9. Amén. Mira lo que dice en Santiago 5:14. Dice: ¿hay algún enfermo entre vosotros? Es una pregunta, no es una declaración. No te está diciendo que la iglesia tiene que ver enfermos. No es una declaración. No está diciendo que tú aceptes la enfermedad como de Dios. Es una pregunta. No es una declaración. No es una afirmación. Hermanos, yo sé que están enfermos, pero el Dios te sana. Eso es una declaración. No es una pregunta. Empezó y dice: ¿está algún enfermo entre nosotros? Esa pregunta nos da el entendimiento que en la iglesia no tiene que haber enfermos. Pero hay babies espirituales que están enfermos, cristianos. ¿Ok? Dice: llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Regresemos al verso 14. En el verso 14, no debe de haber enfermos en la iglesia. Hoy se han muerto infinidad de cristianos prematuramente. Ministros de Dios antes de los 80 años. Entonces tenemos que vivir más de 80 años. Si alguno está enfermo entre vosotros, miren bien, no tiene que haber enfermos en la iglesia. Pero por si alguno está enfermo, está diciendo: yo sé que hay inmaduros, yo sé que hay babies. Ellos están acostumbrados a moverse por lo que ven, por lo que oyen y por lo que sienten. Con ellos también tengo compasión. Les voy a dar una oportunidad. Llámenle a los ancianos de la iglesia. Un anciano de la iglesia representa un ministro. ¿Qué haces? Tú ves al ministro. Tú tienes fe en el ministro porque lo estás viendo. Es la compasión de Dios, es la misericordia de Dios. Tienes fe no solamente en el ministro, sino que tienes fe en el aceite, porque el aceite lo ves. Yo quiero que el pastor ore por mí, me unja con aceite. Estás poniendo fe en el pastor y fe en el aceite. ¿Por qué? Porque lo estás viendo a los dos. Ya estamos viendo una fe de ver y sentir. Amén. No es la fe de Dios. Por eso tenemos que incrementar y alimentar a los inmaduros espirituales, a los babies espirituales. Otra cosa dice: ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. El verso 15 dice: y la oración. Ya vemos que tienen que ver al hombre. Ya vemos que tienen que ver el aceite. Ya pusieron su fe en lo que ven. Ahora van a poner su fe en lo que oyen. ¿Por qué? Porque la otra parte dice la oración. Van a oír la oración. Tienen que oír, ver para creer. Entonces, cuando oyen la oración en fe, dice: el Señor lo va a levantar. En la oración, en esos tres principios, no hay nada de malo que eso pidas, pero no tenemos que depender constantemente de la fe de alguien más. Está bien, vienes un día aquí, oramos por ti, pero si vienes el siguiente domingo a orar por ti, algo está mal contigo. Sigue siendo un baby espiritual. ¿Qué tienes que hacer? Incrementar tu conocimiento, incrementar tu conexión con Dios, incrementar tu relación con Dios. Tenemos que dejar de usar la fe, de ver, de sentir. Y aún a veces personas inmaduras escogen un orador, alguien que ore por ellos, tienen su favorito. No, si no ora el pastor, no, yo no quiero que el otro hermano ore, yo quiero que ore el pastor y que él me unja. ¿En qué tienen su fe? En el pastor y en el aceite. Y en la oración que van a oír. Ese no es el estilo de fe que Dios quiere. Porque entonces regresamos a la fe antes de la muerte y resurrección de Jesús. Antes de la muerte y la resurrección de Jesús, todos dependieron de la fe de Jesús porque lo veían, lo escuchaban y lo tocaban.
Hoy solamente tenemos que depender de la fe del nombre de Jesús y de la fe que la palabra tiene. Cuando nosotros meditamos en la palabra de día y de noche, cuando yo actúo en la palabra, cuando yo siento los síntomas de alergia, le digo, espérate un momento. Por las heridas de Jesús, esa alergia se fue quitada. Tú ya no tienes derecho a traerme síntomas. Porque Él se llevó mis pecados, Él se llevó mis dolencias, y por la herida de Jesús, yo ya fui sanado. Y meditar en ella y decirle, Padre, gracias por mi sanidad, gracias porque tú me has dado esta sanidad preciosa, y siempre dándole gracias, siempre adorando a Dios, y no tener miedo. Ay, y si voy allá y me contamino. Ay, y si es que ya le oré a Dios, pero no me he quitado la enfermedad. Es que no has usado tu fe. Usa tu fe. No hay nada de malo que nos pidas oración. Lo malo está en que constantemente vayas a depender de la oración de alguien más. Tenemos que incrementar nuestra fe. Amén. Ok, nosotros tenemos que desarrollar un crecimiento espiritual. No podemos seguir niños en Cristo o bebés en Cristo. Por eso siguen las enfermedades. Dos puntos importantes en nuestra vida como creyentes. Uno es que tenemos que sanar la mentalidad carnal que desarrollamos en nuestra vida. Aún en la iglesia podemos desarrollar una mentalidad carnal. Cuando escuchas constantemente, Señor, te pido que sanes, tú no has tomado su autoridad. Señor, te pido que tengas misericordia. Señor, que te pido que quites esta pandemia. No han tomado su autoridad. Porque yo sé que yo tengo autoridad sobre todo lo que se mueve. Yo tengo autoridad sobre todo demonio. Dice Lucas 10:17, Lucas 10:19. Tú tienes esa misma autoridad. Tenemos que dejar la mentalidad carnal, porque la mentalidad carnal siempre va a dominar tus sentidos. La mentalidad carnal siempre va a dominar tus sentidos. Vas a cumplir todas las citas del doctor, porque tu mentalidad carnal eso te dicta. Pero cuando tú tienes citas y dices, no, por las heridas de Jesús, por las llagas de Jesús, por las heridas de Jesús, yo ya fui sanado. Les decía en la mañana, mi esposa va, no sé cada cuándo, con un quiropráctico y me dice, mi quiropráctico te quiere conocer. Dile que nunca me va a conocer. Dile que nunca voy a ir. Estos días que yo leí este libro, no sé estos días, el sábado fue, ayer fue, me dijo, mira, dile a tu quiropráctico que ahora que estoy leyendo esto, menos voy a ir. Que ni espere que voy a ir. ¿Por qué? Porque yo sé que mi dependencia está de Dios. Yo sé que Él es mi sanador. Cuando viene el miedo, la palabra de Dios se restaura. Amén. Dejémonos de mover en miedo. Meditemos en esto. Me quedaron 5 hojas, pero las voy a dejar para el miércoles. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Amén. Saludamos a los hermanos que se conectaron en Facebook. Quédense ahí, al rato pues va a estar este video en YouTube, lo pueden ver. Amén. Y sigamos aprendiendo la fe del reino de Dios.